Emil Cioran, Cuadernos. Prólogo de Simón Bue. Durante mucho tiempo hubo sobre la mesa de Cioran un cuaderno siempre cerrado. A su muerte, al reunir sus manuscritos para confiárselos a la biblioteca Doucet, encontré 34 cuadernos idénticos. Solo diferían sus cubiertas, marcadas con un número y con una fecha. Iniciados el 26 de junio de 1957, se interrumpen en 1972. Durante 15 años, Cioran guardó en su escritorio, al alcance de la mano, uno de esos cuadernos que parecía ser siempre el mismo y que yo jamás abrí. En él encontramos entradas generalmente breves. Llevo el fragmento en la sangre, la mayoría de las veces no fechadas. Están fechados únicamente los acontecimientos que se consideran importantes, es decir, las salidas al campo y las noches de insomnio. Lo que da. Domingo, 3 de abril. Caminado todo el día por los alrededores de Dourdan. 10 de abril. Seguido el canal de Urk. 24 de noviembre. Noche espantosa. 4 de mayo. Noche atroz. A pesar de su carácter repetitivo y monótono, he conservado todos esos pasajes porque esas cantinelas están fechadas. Los cuadernos de Cioran no son un diario en el que él consignara con todos los detalles los acontecimientos del día, género que no tenía para él ningún interés. Uno tiene más bien la impresión de hallarse ante esbozos, borradores. Encontramos inalterados en los libros más de una reflexión, más de un fragmento. Algunas entradas están marcadas con una cruz roja en el margen o encuadradas, como si se guardasen ahí de reserva. En junio de 1971 escribe: he decidido reunir las reflexiones dispersas por estos 32 cuadernos. Dentro de 2 o 3 meses veré si pueden constituir la sustancia de un libro, cuyo título podría ser Interjecciones, o si no, El error de nacer. Cuadernos de borrador, pero también cuadernos de ejercicios. La misma reflexión se retoma hasta 3 o 4 veces de formas diferentes. Trabajada, depurada, siempre con la misma preocupación por la brevedad, por la concisión. En diciembre de 1968, Cioran anota: voy a aferrarme a estos cuadernos, ya que es el único contacto que tengo con la escritura. Hace meses que no escribo nada. Y añade: pero este ejercicio cotidiano tiene algo bueno. Me permite reconciliarme con las palabras y verter en ellas mis obsesiones, al mismo tiempo que mis caprichos, puesto que nada es más desecante y más fútil que la persecución de la idea. De ahí que haya anécdotas, relatos de encuentros, retratos o más bien esbozos más o menos feroces de amigos o de enemigos nombrados con iniciales con la letra X. Un nombre reproducido primero con todas las letras ha sido completamente tachado, como si, manteniéndolos en el anonimato, Cioran hubiera querido proteger a aquellos a los que ataca o de los que se burla. ¿Creyó, por consiguiente, que estas páginas podrían un día ser leídas? En la cubierta de los cuadernos 1, 2, 4, 8 y 10 leemos: para destruir. En el primer cuaderno, Cioran añadió y subrayó: todos estos cuadernos son para destruir. También en los cuadernos 8 y 10. Sin embargo, esos cuadernos los conservó, los guardó con esmero. Le ayudaron a saldar las cuentas con el universo y, sobre todo, consigo mismo. Día tras día, desgrana fracasos, sufrimientos, angustias, terrores, rabias, humillaciones. Tras ese desgarrador relato secreto se borra el Cioran diurno, socarrón y vigoroso, divertido y cambiante. Pero
¿No afirmó varias veces que él solo cogía la pluma cuando tenía ganas de meterse una bala en el pellejo? De los acontecimientos que recoge, de las escenas que describe, el anuncio de la muerte de su madre, por ejemplo, escenas a las que asistí, he conservado el recuerdo, un recuerdo que a veces difiere sensiblemente del testimonio de Cioran. Es porque él los vivió y los sintió solo, es porque siempre y en todas partes está solo, solo en la vida y solo muerto. En el momento en que se pone en la picota al joven provocador y loco que fue en un pasado lejano, en que aparecen análisis de su obra, estudios pretendidamente objetivos, y se desata la jauría de los bienpensantes, el círculo está cerrado, solo en vida, doblemente solo en la muerte. En junio de 1995, Fernando Savater escribía en El País un emotivo adiós, que acababa así: a las tinieblas inferiores cada cual tiene que bajar solo. Me viene también a la memoria el título con el que fueron reunidos en 1990 en Humanitas algunos artículos de juventud escritos en rumano. Ese bello título que para mí resume a Cioran: Singurătate și destin, soledad y destino. Simón Bue. Fallecido accidentalmente el 11 de septiembre de 1997, en vísperas de corregir las pruebas, Simón Bue no tuvo la dicha de ver aparecer este libro que le debe mucho. ...26 de junio de 1957... Leído un libro sobre la caída de Constantinopla. He caído con la ciudad. Ganas de llorar en medio de las calles. Tengo el demonio de las lágrimas. Mi escepticismo es inseparable del vértigo. Nunca he comprendido que se pueda dudar por método. Emily Dickinson. I felt a funeral in my brain. Podría añadir, como Mademoiselle de Lespinasse, en todos los momentos de mi vida, funeral perpetuo del espíritu. ¿Se comprenderá alguna vez el drama de un hombre que, en ningún momento de su vida, ha podido olvidar el paraíso? Tengo un pie en el paraíso, como otros lo tienen en la tumba. Ayúdame, Señor, a agotar la execración y la piedad de mí mismo y a no sentir ya su inagotable horror. Todo se vuelve en mí plegaria y blasfemia, todo deviene en mí llamada y rechazo. Sentencia de un mendigo. Cuando se reza al lado de una flor, ésta crece más rápido. Ser un tirano sin empleo. Perpetua poesía sin palabras. Silencio que brama por debajo de mí mismo. ¿Por qué no tengo el don del verbo? Ser estéril con tantas sensaciones. He cultivado demasiado el sentir en detrimento de lo expresado. He vivido a través de la palabra. Así he sacrificado el decir. Tantos años, toda una vida, y ningún verso. Todos los poemas que podría haber escrito, que he ahogado dentro de mí por falta de talento o por amor a la prosa, vienen de repente a reclamar su derecho a la existencia, me gritan su indignación y me desbordan. Mi ideal de escritura, hacer callar para siempre al poeta que albergamos dentro de nosotros, liquidar nuestros últimos vestigios de lirismo, ir a contracorriente de lo que somos, traicionar nuestras inspiraciones, pisotear nuestros impulsos y hasta nuestros gestos. Cualquier tufo o poesía envenena la prosa y la vuelve irrespirable. Tengo un coraje negativo, un coraje dirigido contra mí mismo. He orientado mi vida fuera del sentido que ella me ha prescrito. He invalidado mi futuro.
Le saco una inmensa ventaja a la muerte. Soy un filósofo aullador. Mis ideas, si las hay, ladran. No explican nada, estallan. Toda mi vida he sentido adoración por los grandes tiranos, hundidos en la sangre y en el remordimiento. Me metí en las letras por la imposibilidad de matar o de matarme. Esa incapacidad, esa cobardía, solo ha hecho de mí un escriba. Si Dios pudiese imaginar cuánto peso supone para mí, el más mínimo acto sucumbiría a la misericordia o me cedería su lugar. Y es que mis imposibilidades tienen algo infinitamente vil y algo infinitamente divino al mismo tiempo. No se puede estar menos hecho para la tierra que yo. Pertenezco a otro mundo, que es tanto como decir que soy de un submundo, un escupitajo del diablo. En eso fui moldeado. Y sin embargo, desgarrado entre el ensañamiento y el pavor. Mongolia del alma. Era un hombre corrompido por el sufrimiento. 2 de agosto de 1957. Suicidio de E. Un inmenso abismo se abre en mi pasado. 1000 recuerdos exquisitos y desgarradores surgen de él. A ella le gustaba tanto la decadencia, y sin embargo se ha matado para escapar de ella. Si hubiese llevado a buen ritmo una 10ª parte de mis proyectos, sería de lejos el autor más fecundo que haya existido jamás. Desgraciadamente para mí, o afortunadamente para mí, siempre he estado mucho más apegado a lo posible que a la realidad. Y nada es más ajeno a mi naturaleza que el cumplimiento. He profundizado hasta el más mínimo detalle en todo lo que nunca habría hecho. He ido hasta el final de lo virtual. 22 de diciembre de 1957. Vacío sobrehumano, súbito hundimiento en todas las certezas adquiridas penosamente en estos últimos años. El 18 de este mes, muerte de mi padre. No lo sé, pero siento que le lloraré otra vez, en otra ocasión. Estoy tan ausente de mí mismo que ni siquiera tengo fuerzas para el pesar, y tan hundido que no puedo elevarme a la altura de un recuerdo o de un remordimiento. Percibir la parte de irrealidad en todas las cosas, señal irrefutable de que se avanza hacia la verdad. Sensación mística de mi indignidad y de mi decadencia. Visto hoy, miércoles 25 de diciembre de 1957, el rostro de mi padre muerto en su ataúd. He buscado mi salvación en la utopía y solo he encontrado algo de consuelo en el apocalipsis. Colegio de Francia. Curso de Pech. Sobre el Evangelio según Mateo. Apócrifos de Egipto. Sensación terrible. Los asistentes me parecieron de pronto todos muertos. 17 de enero de 1958. Hace unos días estaba a punto de salir cuando, para arreglarme el fular, me miré en el espejo y de repente un indecible pavor. ¿Quién es ese hombre? Imposible reconocerme. Por más que identificase mi abrigo, mi fular, mi sombrero, no sabía sin embargo quién era, porque yo no era yo. Duró unos 30 segundos cuando conseguí encontrarme. El terror no cesó de inmediato, sino que se fue desvaneciendo lentamente. Conservar la razón es un privilegio que nos puede ser retirado. Barbaridades de la bulia. Para escapar de ella, leo de vez en cuando algún libro sobre Napoleón. El coraje de los demás nos sirve a veces de tónico. Por fin sé lo que son mis noches. En ellas remonto mentalmente todo el intervalo que me separa del caos. Creo desde hace mucho tiempo que la capacidad para renunciar es lo único que mide nuestros progresos en la vida espiritual. Y sin embargo, cuando reexamino algunos de mis actos de renuncia me doy cuenta de que cada uno de ellos estuvo acompañado de una muy grande, aunque secreta, satisfacción de orgullo, movimiento absolutamente opuesto a toda profundización interior. Y pensar que estuve a punto de rozar la santidad. Pero esos años quedan lejos, y su recuerdo es doloroso para mí. De la mañana a la noche no hago más que vengarme. ¿De quién? ¿De qué? Lo ignoro o lo olvido, puesto que todo el mundo se ve afectado. La rabia desesperada. Nadie sabe mejor que yo lo que es.
Oh, las explosiones de mi decadencia. Y los últimos serán los primeros. Esa promesa bastaría por sí sola para explicar la suerte del cristianismo. En mi terrible decadencia, oír esa promesa no está exento de cierto trastorno. Es lo que me sucedió el 30 de enero en el Colegio de Francia, en un curso de Pech sobre el Evangelio apócrifo según Tomás. ¿Cuál será el futuro? La sublevación de los pueblos sin historia. En Europa está claro, en ella solo triunfarán los pueblos que no han vivido. Solo mi incapacidad para vivir igual a mi incapacidad para ganarme la vida. El dinero no se me pega a la piel. He llegado a los 47 años sin haber tenido jamás ingresos. No puedo pensar nada en términos de dinero. Para ganarse la vida hay que ocuparse de los demás. Sin embargo, yo solo soy requerido por Dios y por mí mismo, por el todo y por la nada. Acabo de morir. Alcanzar el límite inferior, el extremo de la humillación, adentrarse en él, dejarse caer en él sistemáticamente, por una especie de obstinación inconsciente y malsana, volverse un blandengue, un indeseable, hundirse en el lodo, y después, bajo el peso y el terror de la vergüenza, estallar y recomponerse, recogiendo las propias migajas. No puedo caer más bajo en mi nada, no puedo franquear los límites de mi decadencia. La noche circula por mis venas. ¿Quién me despertará? ¿Quién me despertará? A fuerza de descubrir que nada tiene importancia, ahora no tengo ningún tema, ningún pretexto para ejercitar mi mente. Si quiero evitar el desastre, tengo que reinventarme a toda costa una materia. Crearme objetos nuevos, algo, en fin, que no sea yo, que no exija más el yo. Escribir una apología de Prusia o por una rehabilitación de Prusia. Desde que Prusia fue oprimida, aniquilada, he percibido el sueño. Quizá yo sea, aparte de Alemania, el único que se lamenta de la ruina de Prusia. Era la única realidad sólida en Europa. Destruida Prusia, Occidente debe caer bajo el poder de los rusos. El prusiano es menos cruel que cualquier civilizado. Prejuicios ridículos contra Prusia, responsabilidad de Francia en ese asunto. Prejuicios favorables a los austriacos, a los renanos, a los bávaros, infinitamente más crueles. El nazismo es un producto de Alemania del Sur. Es evidente que nadie lo reconoce. Ha llegado por fin el momento de decir la verdad. Al iniciar a la destrucción política de Prusia, los rusos sabían lo que hacían. Los anglosajones solo seguían un prejuicio que habían heredado de los franceses, que tienen disculpa, que desde la revolución imponen su opinión en el mundo, es decir, los prejuicios. Política americana, por otra parte. Inglaterra, por primera vez en 1000 años, trabaja contra sus propios intereses y renuncia, verdadero suicidio, a la idea del equilibrio europeo. Exaltación atroz, incandescencia intolerable, como si el sol acabara de agazaparse en mis venas. No poder vivir más que en el vacío o en la plenitud, en el interior de un exceso. Podría, si no hay más remedio, mantener relaciones auténticas con el ser, con los seres, jamás. Todas las imposibilidades no son más que una, la de amar, la de salir de la propia tristeza. La desesperación es un pecado seguramente, pero un pecado contra uno mismo. Qué profunda intuición la del cristianismo, haber situado la falta de esperanza entre los pecados. La enfermedad ha venido a darle sabor a mi indigencia, a resaltar mi pobreza. ¿Gritar a quién? Ese ha sido el primer y único problema en toda mi vida. 19 de febrero de 1958. Felicidad intolerable. Miles de planetas se expanden en lo ilimitado de la conciencia. Felicidad aterradora. Sensaciones de pobre diablo y sensaciones de un dios. No he experimentado otras, nada e infinito. Mis dimensiones, mis modos de existencia. Si la sensación de vanidad con respecto a todo pudiera por sí sola conferir la santidad, ¿qué santo no sería yo? Ocuparía el primer lugar en la jerarquía de los santos. El fondo de la desesperación es la duda sobre uno mismo. Estoy acabado, estoy al borde de la plegaria.
Hoy, 20 de febrero de 1958, he pensado en el estado de putrefacción en el que se encuentran mis amigos muertos y mi padre. He pensado en mi propia putrefacción. Solo el trabajo podría salvarme, pero no puedo trabajar. Mi voluntad fue dañada desde mi nacimiento. Proyectos infinitos, quiméricos, desproporcionados respecto a mis capacidades. Algo en mí me invalida. Me ha invalidado desde siempre. Un mal principio consustancial a mi sangre y a mi espíritu. No hay un solo tema que merezca que le dediquemos nuestra atención más allá de unos instantes. Para reaccionar contra esa certeza, he intentado transformar todas mis ideas en manías. Es la única manera de hacerlas durar, a ojos de mi mente. Alcanzo el caos con el simple juego de mi fisiología, desgarros en las entrañas. Esbozo de una teología muy especial. No soy de aquí, condición de exiliado en sí. En ninguna parte estoy en casa. Impertenencia absoluta a lo que quiera que sea. El paraíso perdido, mi obsesión constante. ¿Qué sería yo? ¿Qué haría yo sin las nubes? Paso la mayor parte del tiempo viéndolas pasar. 24 de febrero de 1958. Desde hace algunos días vuelve a rondarme la idea del suicidio. Pienso en él, es cierto, a menudo. Pero pensar en él es una cosa y sufrir su dominación otra. Acceso terrible de obsesiones negras. Por mis propios medios imposible durar mucho tiempo así. He agotado mi capacidad para consolarme. Córcega, Andalucía, Provenza. Así pues, este planeta no habrá sido inútil. Su falta de talento rozaba la genialidad. Concebir más proyectos de los que conciben un estafador o un explorador y ser golpeado, sin embargo, por la bulia, alcanzado, sin metáfora, en la raíz de la voluntad. Cerebro enfermo, estómago enfermo. Y todo en concordancia, lo esencial está comprometido. Visión de derrumbamientos. Es en lo que vivo de la mañana a la noche. Tengo todas las imperfecciones de un profeta, no sus dones. Y sin embargo sé, con un saber impetuoso e irresistible, que poseo, si no iluminaciones, si en cualquier caso destellos de futuro. ¿Y qué futuro, por Dios? Me siento contemporáneo de todos los pavores futuros. Mi gran predilección por los naufragios. Lo tengo todo de un epiléptico, salvo la epilepsia. Accesos de violencia sobre humanos, inhumanos. A veces tengo la impresión de que toda mi carne, todo lo que tengo de materia, se transformará un día de repente en un grito cuya significación se les escapará a todos, excepto a Dios. Falso profeta. Mis decepciones mismas han naufragado. Lo único que me conviene es el fin del mundo, necesidad de terror o infinita apatía. He renunciado, entre otras cosas, a la poesía. Sean cuales sean mis recriminaciones, mis violencias, mis amarguras, todas provienen de un descontento conmigo mismo, cuyo equivalente no podrá nadie experimentar jamás en este bajo mundo. Horror de uno mismo, horror del mundo. Lo que no puede traducirse en términos de religión no merece ser vivido. Una vez se me ocurrió la idea de que, si se quisiera aniquilar, machacar, castigar a un hombre de manera implacable para que el peor bandido temblara de miedo de antemano, bastaría con dar a ese trabajo un carácter de perfecta absurdidad, de inutilidad absoluta. Memorias de la casa muerta. Casi todo lo que hago para ganarme la vida lleva esa marca de inutilidad, puesto que todo lo que no me interesa en absoluto me parece de una gratuidad que raya el suplicio. A veces siento fuerzas infinitas en lo más profundo de mí. Por desgracia, no sé en qué emplearlas, no creo en nada y para actuar hay que creer, creer y creer. Me pierdo todos los días, puesto que dejo morir el mundo que me habita. Con el orgullo de un loco, hundirse sin embargo en la indignidad, en una tristeza estéril, en la impotencia y el mutismo. Rusia es una nación vacante, dijo Dostoyevsky. Lo fue, ya no lo es, desgraciadamente. La tristeza, según Dios, produce un arrepentimiento saludable que no se lamenta jamás, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. San Pablo.
que la muerte busca más ardientemente que a un tesoro. Job. Hay cierta voluptuosidad en resistir a la llamada del suicidio. Rusia. Siento una atracción profunda por ese país que ha destruido el mío. Misericordia. Solo esa palabra encierra mundos. Qué lejos llega la religión. He subestimado, he negado voluntariamente a Cristo. Y es tal la perversión de mi naturaleza que no puedo arrepentirme de ello. Es necesario para escribir un mínimo de interés por las cosas, pero también hay que creer que éstas puedan ser atrapadas, o al menos rozadas por las palabras. Yo ya no tengo ni ese interés ni esa creencia. Su sonrisa rudimentaria. Divido entre el cinismo y la elegía. Si pudiese escribir todos los días un salmo, ¿cuánto se aligeraría mi destino? ¿Qué digo escribir? Si al menos pudiera leer uno nada más. Estoy lejos de mi salvación, o mejor dicho, concibo los medios para salvarme, pero esos medios no los tengo, no puedo tenerlos. Los dos mayores sabios de la antigüedad tardía, Epicteto y Marco Aurelio, un esclavo y un emperador. 4 de junio de 1958. Cada uno cree que lo que hace es importante excepto yo. Así que no puedo hacer nada. Leído algunos poemas de Alexander Blok. Ah, esos rusos, pero qué próximos me son. Mi forma de aburrimiento es totalmente eslava. Dios sabe de qué estepa vinieron mis antepasados. Tengo dentro de mí, como un veneno, el recuerdo hereditario de lo ilimitado. Además, soy como los sármatas, un hombre en el que no se puede confiar, un individuo dudoso, sospechoso e inseguro de una duplicidad, tanto más grave cuanto que es desinteresada. Miles de esclavos claman dentro de mí sus opiniones y sus dolores contradictorios. Tras una noche en vela he salido a la calle. Todos los transeúntes parecían autómatas. Ninguno tenía pinta de estar vivo. Todos parecían movidos por un resorte secreto. Movimientos geométricos, nada espontáneo, sonrisas mecánicas, gesticulaciones de fantasmas. Todo estaba anquilosado. No es la primera vez que registro, tras el insomnio, esa impresión de mundo anquilosado, desertado por la vida. Esas vigilias reabsorben mi sangre, incluso la devoran. Fantasma yo mismo. ¿Cómo vería los demás las señales de la realidad? Más cerca de la tragedia griega que de la Biblia. Siempre he comprendido y sentido mejor el destino que a Dios. Nada de lo que es ruso me es ajeno. Mi aburrimiento es explosivo. Es la ventaja que tengo sobre los grandes aburridos, que por lo general eran pasivos y dulces. El ruido, el castigo, o más bien, la materialización del pecado original. 7 de junio de 1958. Encontrado en un rincón un trozo de queso, arrojado ahí desde hace mucho tiempo. Un ejército de insectos negros por todo alrededor. Los mismos insectos que uno se imagina consumiendo los últimos restos de un cerebro. Pensar en el propio cadáver, en las horribles metamorfosis a las que éste se verá sometido, tiene algo de tranquilizador, de curte contra las penas y contra las angustias, un miedo que destruye otros 1000 miedos. La persistencia en mí de visiones macabras me acerca para siempre a los padres del desierto, un ermitaño en pleno París. No creo que las virtudes estén interrelacionadas, ni que poseer una de ellas implique poseerlas todas. En realidad, no hacen más que neutralizarse las unas a las otras, son celosas. De ahí viene nuestra mediocridad y nuestro estancamiento. Señor, ¿por qué no tengo la vocación de la plegaria? No hay nadie en el mundo más cerca de ti ni más alejado. Una brizna de certeza, una pizca de consuelo, eso es todo lo que pido. Pero tú no puedes responder, no puedes. 8 de junio de 1958. Domingo agobiante. Acabo de levantar el párpado de Dios. Ese mismo domingo, desde hace 30 años, siento todos los días en mis piernas 1000 millones de hormigas que velan sin descanso.
1000 millones de picaduras diarias, a veces apenas perceptibles, a veces dolorosas, mezcla de malestar y desastre. Para hacer una obra hay que tener un mínimo de fe en uno mismo o en lo que se hace, pero cuando uno duda de sí mismo y de sus empresas, hasta el punto de que esa duda se eleva al rango de una creencia. Fe negativa y estéril que no conduce a nada, solo a complicaciones interrumpidas o a gritos sofocados. París, insectos comprimidos en una caja, ser un insecto célebre, cualquier gloria es risible. Aquel que aspira a ella debe de gustarle realmente la decadencia. 9 de junio de 1958. El universo explota en mi cerebro. Fiebre inaguantable. Estoy a punto del caos. Los elementos se desatan. Pierdo pie. ¿Quién me reconciliará con lo que quiera que sea? Un punto fijo. Busco un punto fijo y no encuentro más que la incertidumbre y fango. Y un irreprimible delirio. El ser es un texto borrado, y a mí ya no me quedan fuerzas para reescribirlo. Todo es apariencia, pero ¿apariencia de qué? De la nada. Hay en mí un fondo de escepticismo sobre el que nada tiene influencia, y que resiste al asalto de todas mis creencias, de todas mis veleidades metafísicas. Esta fiebre en estado puro, estéril, y ese grito helado. Tener la sensación obsesiva de la propia nada no es ser humilde, ni mucho menos. Un poco de humildad, eso es lo que yo necesitaría más que nadie. Pero la sensación de mi nada me aleja del orgullo. Sensación de insecto fijado en una cruz invisible. Drama cósmico e infinitesimal cae sobre mi persona el peso de una mano feroz y esquiva. Debo fabricarme una sonrisa, armarme con ella, ponerme bajo su protección, tener algo que interponer entre el mundo y yo, camuflar mis heridas, acometer, en fin, el aprendizaje de la máscara. Una vida de fracasado de vileza, de tristezas inútiles y agotadoras, de nostalgia sin objeto y sin dirección. Una nada que se arrastra por los caminos y que se revuelca en sus dolores y en sus risas socarronas. Ah, si pudiera convertirme en mi esencia. Pero ¿y si estuviera corrompida? Definitivamente yo me invalido y todo me invalida. No hay más huella de mí en mí mismo. Cuando los demás han dejado de existir para nosotros, nosotros dejamos de existir a nuestra vez para nosotros mismos. Sábado, 21 de junio de 1958. Mi padre murió hace exactamente 6 meses. El aburrimiento reaparece, ese aburrimiento que conocí en mi infancia algunos domingos y después el que devastó mi adolescencia, un vacío que evacúa el espacio y del que solo el alcohol podría defenderme. Pero el alcohol me ha sido prohibido, todos los remedios me son prohibidos, y pensar que todavía me obstino. ¿Pero en qué persevero? En el ser seguramente no. Mi pusilanimidad me ha impedido ser yo mismo. No habré tenido el coraje ni de vivir ni de destruirme, siempre a medio camino entre mi cuasi existencia y mi nada. Un solo día de soledad me hace saborear más placer del que todos mis triunfos me han dado. Carlos V. A los 20 años tenía un insaciable deseo de gloria. Ahora ya no lo tengo. ¿Y cómo actuar sin él? Ya solo me queda el consuelo de un pensamiento íntimo e ineficaz. Desde hace meses vivo todos mis momentos de angustia en compañía de Emily Dickinson. 24 de junio. Siento que voy a reconciliarme con la poesía. No podría ser de otro modo. No puedo pensar más que en mí mismo. La abdicación de Carlos V es el momento de la historia más entrañable para mí. Viví en Yuste, literalmente, en compañía del emperador Gotoso. Renunciar a la conversación de las criaturas. A eso aspiro desde hace mucho tiempo, y sin embargo solo lo consigo raramente, a trompicones y con pesar. Me fortalezco con el desprecio que los hombres quieren dispensarme, y solo pido una gracia, la de no ser nada a sus ojos. El libro acorde con mi naturaleza profunda, una imitación sin Jesús. Pero el fracaso llama siempre al fracaso. Destino es una palabra que solo tiene sentido en la desdicha. Fuerzas del cielo,
cómo anhelo el tiempo en que se os podía invocar, en que no se exclamaba en el vacío, en que el vacío mismo no existía todavía. 25 de junio de 1958. De joven pensé tanto en la muerte, que de viejo no tengo nada que decir de ella, un pavor conocido. 25 de junio de 1958, 4 de la tarde. Sensación de una felicidad inaudita. ¿De dónde puede provenir? Qué misterioso y absurdo es todo. No hay nada más enigmático que la alegría. 27 de junio de 1958. La melancolía es el pesar de otro mundo, pero yo nunca he sabido cuál es ese mundo. Ni el mismo Dios podría poner término a mis contradicciones. He introducido el suspiro en la economía del intelecto. Por decencia he moderado mis gritos, de lo contrario habría sido motivo de espanto para los demás, no menos que para mí. Oigo dentro de mí, por poco que profundice las llamadas y los desgarros del caos, antes de convertirse o de descomponerse en un universo. Ataquemos lo real de raíz, cambiemos su descomposición y su sentido. X es tan falso e interesado que es incapaz del más mínimo movimiento espontáneo. Todo en él es premeditación y artimaña. Parece que respira por interés. Que se aporree un piano desafinado. Ríos de melancolía fluyen en mí. Mi artículo sobre la utopía, aparecido en la edición de julio de NRF, es tan malo que he tenido que acostarme por desesperación. No puedo escribir sin estimulantes y los estimulantes los tengo prohibidos. El café es el secreto de todo. Vértigo inmóvil, pereza sobrenatural. Decirle a todo un no fulminante, contribuir todo lo que se puede al incremento de la perplejidad general. Mi madre y mi padre, no es posible imaginar dos seres más divergentes. No he logrado neutralizar en mí sus caracteres inflexibles, así que pesa sobre mi espíritu una doble e irreconciliable herencia. El odio sin objeto, el odio puro, es una forma de desesperación, quizá la peor, pero ¿cómo explicar eso? Mis insomnios, a ellos les debo lo mejor y lo peor de mí mismo, su sonrisa pasada de moda. X, un escritor inanimado. 13 de julio. Domingo cruel, no sin acordarme de todos aquellos en los que experimenté la absoluta inanidad del todo. He profundizado tanto en mi vacío, he ahondado y me he detenido tanto en él, que me parece que ya no queda nada de él. Lo he agotado, he secado su fuente. Cuanto más pienso en el vacío, más me doy cuenta de que he hecho de él un concepto místico o un sustituto del infinito, tal vez de Dios. Moverse estúpidamente en un planeta fallido. La pereza es como una beatitud del alma, que la consuela de todas sus pérdidas y suple todos sus bienes. La Rochefoucauld. El paraíso es todo, y a veces conozco ese todo. El aburrimiento, sufrimiento vacío, tormento difuso. Uno no se aburre en el infierno, uno solo se aburre en el paraíso. Desarrollar en el comentario al sueño de un hombre ridículo. Aburrimiento en Dios. No ha conocido jamás el aburrimiento aquel que ignora la voluptuosidad de abandonar un proyecto. Por más que hiciera, no podría aceptar este universo sin sentirme culpable de fraude. Estoy maravillosamente capacitado para imaginar la desesperación de una hiena. Describir esos momentos en los que la vida se vacía de repente de todo sentido, en los que la saciedad te invade, y parece que pone fin a la efervescencia del espíritu. Me habría gustado vivir en una corte corrupta, ser el escéptico de un príncipe. Ahriman es mi príncipe y mi dios. Se dice que, después de 12.000 años de luchas con Ormuzd, este ganará. Mientras tanto, debo expiar la libertad de la que gozo. Pago ese lujo de exiliado con desdichas reales e imaginarias. 8 de agosto. Acepto ser el último de los hombres, si ser hombre es parecerse a los demás. He colgado en la pared un viejo grabado que representa el ahorcamiento de partisanos de Armagnac, cuya mirada tiene elementos de risa socarrona y de hilaridad. Es un espectáculo del que no consigo saciarme. Hasta donde puedo recordar,
siempre he creído en las virtudes de la fiebre. 22 de agosto. No niego que hay una mezcla de periodismo y metafísica en todo lo que hago. Vivir es componer. Cualquier hombre que no muera de hambre es sospechoso. 14 de septiembre. Regreso de la isla de Ré. Una semana entera, sensación de paraíso terrenal. Volver a París. Qué decadencia. Recorro las calles como un alucinado. ¿Qué buscar en ellas? Ahí me siento separado de todos, ningún punto de contacto con nadie. Ah, esa voluptuosidad de la no voluntad en una playa. En ella uno se sustrae a la vida. Me sonrojo solo de emplear una palabra semejante. Definitivamente, no fui hecho para bregar entre los hombres. Sufrimiento constante. ¿Qué progresos no habré hecho yo en la carrera de las lágrimas? Hay en mí un fondo de veneno que nada podrá mermar o neutralizar. 29 de octubre de 1958. Ser igual a esa unidad primordial, fuera de la cual no hay nada, de la que el 10º himno del Rig Veda dice que respiraba por sí misma sin aliento. Se convertiría en un maestro en el arte de exterminar con el elogio. Entregar las llaves de mi voluntad, por emplear la metáfora de Teresa de Ávila a nuestro Señor. Releído algunas páginas de mis pobres silogismos, son fragmentos de sonetos, ideas poéticas aniquiladas por el escarnio. Devoro libro tras libro, con el único propósito de eludir los problemas, de no pensar más en ellos. En medio del desconcierto, la certeza absoluta de mi soledad. Hay momentos de debilidad y de duda en los que la verdad y la idea misma de verdad nos parecen tan inaccesibles y tan inconcebibles que la menor verosimilitud se nos presenta como una perspectiva inesperada. He vencido el deseo, no la idea del suicidio, moderado a fuerza de derrotas. He vencido el deseo, no la idea del suicidio, moderado a fuerza de derrotas. A menudo me inclino a pensar, con los estoicos, que cualquier sensación es una alteración y cualquier afecto una enfermedad del alma. Un filósofo es un hombre que se lanza, pero yo, entorpecido por 1000 dudas que afirmar, ¿hacia qué precipitarme? El escepticismo seca el vigor del espíritu, o mejor dicho, un espíritu seco cae en el escepticismo y se consagra a él por sequedad, por vacío. En el punto álgido de mis dudas me hace falta una pizca de absoluto, una brizna de Dios. Si tuviese que referir con todo detalle a la conducta de nuestro Señor conmigo, así habla Santa Teresa. Cómo envidio a esas almas que creen que Dios o Jesús velan y se interesan por ellas. De cerca, todo lo que vive, el insecto más pequeño, parece cargado de misterio, de lejos nulidad sin límites. Hay una distancia que suprime la metafísica. Filosofar es ser todavía cómplice del mundo. La autobiografía de Teresa de Ávila. ¿Cuántas veces la he leído? Si no he abrazado la fe después de tantas lecturas es porque estaba escrito que no la tendría jamás. La carne, si me horroriza. Una suma infinita de caídas, el modo en que se realiza nuestro deterioro cotidiano. Si hubiese un Dios, nos habría dispensado de la ingrata tarea de acumular podredumbre, de arrastrar un cuerpo. Si algún día me echo a los pies de Dios, será por furia, o por un asco supremo de mí mismo. Jamás un aburrimiento se ha parecido al vitriolo tanto como el mío. Todo aquello hacia lo que dirijo mis miradas se desfigura para siempre. Mi estrabismo se transmite a las cosas. Un tratado de medicina de la época de Hipócrates se titula Carnes. He ahí un libro acorde con mi naturaleza profunda y que yo podría escribir en tono subjetivo. Weltlosigkeit, literalmente estar ausente del mundo. Otra palabra acorde con mi naturaleza profunda, intraducible como todas las palabras extranjeras que me seducen y me llenan. Algunas mañanas, mal despertado, mal conciliado con el día, me parece oír mi nombre pronunciado por transeúntes, llevado por el aire. Hoy 28 de noviembre en la oficina de correos, calle de Vaugirard, una anciana telefoneaba desde una cabina y he oído Cioran. Hasta ella hablaba de mí,
Es ridículo y terrible. Qué síntoma. Que todavía haya gente que me cree utilizable. No, no me lo puedo creer. No hay locos en mi familia. De lo contrario, ¿con qué canguelo no viviría yo? Un escéptico y un entusiasmado al mismo tiempo. Eternizarse es un equilibrio inestable. Tengo la sensación de la nada, pero no tengo humildad. La sensación de la nada es lo opuesto a la humildad. No es humilde aquel que se odia. 8 de diciembre de 1958. Señor, ten piedad de mi esterilidad. Sacude mi espíritu ausente. Asísteme en este extremo de abandono y de embotamiento. Un ángel apático, desmoralizado, petrificado en el remordimiento de su caída. Solo me redimen la obsesión por mi decadencia y la voluntad de escapar de ella. La piedad, ese vicio de la bondad, la piedad o la bondad como vicio. La descortesía de ser profundo. Hubo un tiempo en que, creyéndome el ser más normal que hubiera existido jamás, me asusté y pasé todo un universo leyendo libros de psiquiatría. Vivir como un eterno pedigüeño, mendigar constantemente de puerta en puerta, humillarme para respirar, un destituido del aliento. Procedo como los pintores. Dibujo, quiero decir, escribo los contornos de un texto, después le doy cuerpo. Procedo por capas sucesivas, lo que necesariamente conlleva contradicciones, incompatibilidades, disparidades. Es un riesgo que hay que asumir, que asumo. Pero un espíritu coherente, ¿qué hace? Formula una definición y no quiere desistir de ella. Viola el problema del que se ocupa, lo tortura, en cualquier caso. Ahí gana la lógica, la vida se resiente. Él también asume sus riesgos.